sea, que Dios permitió que mi madre estuviera interna para que esa mujer no se muriera y que tuviera un encuentro con Jesús. Ella te dio una palabra, ¿recuerdas alguna palabra que te dijo, que te sugiera algo? Pero ella me empezó a decir, tienes que quedarte tranquilo. ¿Sabes por qué me dijo eso? Ella se volteó, yo llorando, en la camilla y se volteó su fuerza. Como siempre, me puso la mano en la cabeza y empezó a orar por mí, por fortaleza. Y en su enfermedad muriéndose. Y tú sabes lo que ella me dijo, que me mató. Ella me dijo, no llores, porque lo que pasa es que el diablo te está haciendo la guerra a ti por mí. Y yo le dije, mami, usted se está volviendo loca, porque la que está en cama es usted, la que está sufriendo es usted. Y me dijo, no, esto es un proceso que tú estás viviendo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa la hora que usted no vea, lo importante es que esta parábola alcance y que Dios ministre su vida. Estamos en su programa Hablemos de Dios y hoy hemos traído una persona que tiene un testimonio bastante poderoso y es un joven de Dios que ha dado fruto en el Evangelio y hoy nos honra con su visita. Vamos a darle la oportunidad para que él se esté presentando y se dé a conocer al público de esta plataforma. Amén. Ministro, fluya. Amén. Dios le bendiga grandemente a todos y a cada una de las personas que nos pueden ver en esta plataforma. Esperamos ser de bendición para sus vidas. Que el habla de su hermano evangelista Isaac de la Rosa, siervo de Cristo. Por su misericordia nos estamos congregando en la iglesia Casa de Refugio 1, mi pastor Sergio Laucero Ortiz. Y no te despegues de aquí, no te desconectes. Yo sé que Dios te va a bendecir con esta palabra en el día de hoy. Amén. Y como siempre tratamos de traer una palabra por la vía que Dios nos permita. Hoy yo sé que esto estará bastante poderoso porque traemos a un hombre que nos ha enseñado a amar a Dios por medio de su mensaje, de su testimonio. Y qué lindo es poder decir que hoy en día hay jóvenes que aman la presencia del Señor. Yo identifico a nuestro hermano Isaac de la Rosa como el evangelista que ama la unción. Vamos a empezar haciendo la pregunta clave del momento y es la siguiente. ¿Cuánto tiempo usted tiene en el evangelio, ministro? Yo nací en el evangelio y desde mi pequeña edad he conocido el estado de la iglesia, pero yo me aparté del evangelio como a los 13 años, cosas de juventud, pero yo volví es a los 17 años, faltaron para los 18, o sea, 2015, tengo ya 8 años de reconciliado en el evangelio con el Señor. Amén. ¿Cómo fue el proceso para llegar a conocer a Dios en medio de la adolescencia, de la juventud? ¿Cómo fue ese encuentro? Siempre cuando uno habla de cómo tuvo ese encuentro con Dios, siempre hay algo como que impacta nuestra vida de una forma u otra. Nos gustaría que usted por lo menos esa parte nos la toque y diga cómo fue que usted conoció al Señor, cómo Dios visitó tu vida. Bueno, es un poco extraño porque no fue como que yo tuve un gran llamado, como hay personas que vienen de la calle, tuvieron accidentes, tuvieron sueños o tuvieron visiones, porque la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Desde que yo tengo memoria, tengo uso de razón de que hay un Dios, que hay que orarle, que hay que clamarle, pero yo nunca había tenido ese encuentro con Dios. Ese encuentro que yo tuve con Dios, yo lo vine a tener luego que yo me convertí, porque cuando yo me convertí en una media vigilia y nosotros jugábamos béisbol, pelota, como se conoce aquí en República Dominicana, y yo quería que Dios me filmara. Y en esa media vigilia el predicador estaba hablando, estaba diciendo lo que son cobardes no entran al reino. Entonces, aquellos que son valientes, acérquense al Señor. Y ese día de septiembre de 2015, no recuerdo bien la fecha, pero en una media vigilia, en un callejón, con un megáfono, ahí le entregué mi vida al Señor. Y yo me convertí prácticamente relajando en chercha, pero Dios se lo tomó en serio. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Quiero hacerte una pregunta, ministro, ya que hemos tocado la parte de cómo conociste a Dios. ¿Quién de tu familia te predicaba la palabra o había alguien en tu familia que estaba en la iglesia, le servía al Señor? ¿Había alguien más o menos de tu familia que tú puedas decir que te dio testimonio de la grandeza de Dios, aunque tú no estuvieras ese encuentro antes, sino que desde el inicio de que tú viste a esa persona asistiendo a la iglesia, pudiste ver la marca de Dios en esa vida y te motivó de alguna manera en tu corazón a acercarte a Dios? Yo tuve el privilegio de quien ahora no está en vida, mi madre le entregó su vida al Señor, según lo que ella me contó cuando yo nací.
en ese mismo lapso de tiempo cuando yo nací. Y desde que yo tengo uso de razón, siempre veía a mi madre sirviéndole al Señor, oraba, ayunaba, se levantaba de madrugada a orar por nosotros, aun cuando nosotros éramos inconversos, que no conocíamos al Señor, descarriados. Ella se levantaba de madrugada y declaraba una palabra y decía: yo le declaro un evangelista, yo le declaro un pastor, yo le declaro en las naciones. Y por medio de sus oraciones, de sus clamores, Dios me pudo traer al camino. Amén. Es bastante interesante ver cómo la oración de una madre pone un sello en la vida de un hijo que aún no conoce a Dios. A veces hay personas que se entristecen porque sus familiares no están en el camino, pero esta enseñanza que tú acabas de tocar tiene que traer como una motivación en aquellas personas que aún no han visto a sus familiares venir al camino. El tiempo de Dios es perfecto. Quisiera tocar otro tema. Ya hemos visto cómo Dios te usa en señales y cómo ha ido en crecimiento tu ministerio. Dios está haciendo cosas grandes y creemos que la gloria postrera será mayor que la primera. Quiero preguntarle y tocar la parte de la intimidad con Dios. ¿Qué te motivó? Porque hay personas que vienen al evangelio, pero algunos como que no se motivan tanto en tener una relación con Dios. Algunos vienen: quiero ser salvo, quiero estar en la iglesia, pero muy pocos tienen como esa motivación para poder navegar en algo más profundo. ¿Cómo tú te introduciste en esa parte de lo que es la intimidad profunda, dígase el ayuno y la oración? ¿Cómo ha sido esa área en tu vida ministerial? Bueno, yo doy gloria a Dios por la vida de mi pastor. El reflejo de las ovejas es porque lo que el pastor ha inculcado. ¿Tú quieres ver las ovejas? Enfócate en su pastor. Yo doy gloria a Dios por mi pastor Sergio Laucel Ortiz, un hombre de Dios que desde que nosotros nos convertimos al evangelio, nosotros nuevos creyentes, duró 3 meses. Soltó a la pastora, la dejó en su casa y se fue a ciliciar con nosotros, a ayunar con nosotros a la iglesia. Ese hombre nos instaba porque nosotros no conocíamos dónde estaba Dios. No sabíamos. Yo no me convertí para buscar a Dios, yo me convertí para formar. Pero Él nos enseñó a nosotros a buscar a Dios y amar a Dios y lo sobrenatural. Cuando yo vi los milagros que Dios hacía a través de Él, me dio hambre para ver los milagros. Cuando yo vi las liberaciones que Dios hacía a través de Él, yo dije: yo quiero lo que ese hombre tiene. O sea, que si buscáramos aquí en la tierra una persona que me motivó, sería mi pastor. Más personas se añadieron en el camino, como tú mismo, Ismael, te añadiste en el camino. Mucha gente que me formaron, que lo que yo soy hoy es el producto de mucha gente que Dios ha puesto en mi camino. Pero si tuviéramos que poner la primera persona, sería mi pastor. Amén. Siempre es importante tener a alguien y escuchar a aquellas personas que tienen más experiencia que nosotros en el camino, y siempre valorar a aquellos que te motivan a acercarte a Dios. El pastor Sergio Laucel, un ministro de Dios y que ha dado ejemplo y ha enseñado a tener una relación con Dios más profunda. Creo que recuerdo en una ocasión que cuando empezaste en el ministerio te llamaba mucho la atención cuando veía a alguien en la calle con una muleta, cuando veía que alguien tenía un problema en su cuerpo, tú orabas. Cuéntame esa parte, porque siempre al principio, hasta el mismo Luis Urbáez, en su comienzo, decía que algunos milagros no sucedían. ¿Cómo tú manejaste esa parte entre tener el deseo de orar y orar y no ver nada? Bueno, no todas las cosas que comienzan grandes, que más bien terminan grandes, comienzan grandes. Todo comienza pequeño. Y todavía no estoy tal vez en el lugar que Dios ha determinado sobre mi vida, pero estoy empezando a ver lo que Dios está haciendo. Y eso de los milagros y las sanidades, yo empecé a orar por la gente. Y mi mismo pastor me decía: tú vas a orar por la gente. Y tal vez la primera vez la gente no se va a sanar. Pero luego que la gente se sanara y la gente viera el milagro, tu fe iba a incrementarse. Yo recuerdo que cuando yo empecé a orar por los milagros, la primera vez que yo oré por sanidad, que fue en el hospital Darío Contreras, yo fui al área de visita, entré a las habitaciones. Y cuando entro a la habitación, yo empiezo a orar por un hombre que tenía el fémur roto, lo tenía montado. Y ese hombre, cuando yo oré, yo duré toda la hora de visita orando por ese hombre. Y el hombre se paró de la camilla, se levantó. Cuando yo fui al otro día, que fue un martes, un jueves, el hueso estaba montado. O sea, Dios hizo un milagro. Y después de ahí lo demás fue historia. Dios empezó a parar los paralíticos, a darle vista a los ciegos, a hacer sanidades. Fui al país de El Salvador y vi milagros impresionantes. Aún cuando tú tienes hambre por ver lo de Dios en tu vida, las cosas van a ocurrir. Y hay algo: tú no puedes anhelar el don de sanidad, de milagro, si
Si a ti no te duele el enfermo, Jesús dice en una ocasión que vio la multitud como ovejas que no tenía pastor, dice que se compadeció de ellos, se movió a misericordia. ¿Por qué? Porque a mí debe de dolerme el enfermo. ¿Para qué yo quiero la sanidad? ¿Para qué yo quiero el don de milagro? Si no es para beneficio de los demás. Amén. Bien interesante. Una de las partes principales por las cuales Jesús hacía los milagros era por la necesidad y la misericordia también de Dios, ver a una persona en ese sufrimiento. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ella recibió un milagro y Cristo siempre iba donde la gente necesitaba recibir los milagros. Siempre la gente se pregunta como si hay un secreto, como si hay una clave para que la unción, para que la manifestación del poder sea visible. Hay personas que a veces se acercan y preguntan y dicen cómo lo hacen, cuál es el secreto, y siempre hay una curiosidad. La gente se pregunta cuál es el ingrediente. Esas personas que se preguntan, que están empezando en el ministerio, cuál es la clave, cuál es el consejo, como joven que estás empezando en el ministerio, cuál es el consejo que le daría a aquellos que quieren la unción pero no encuentran como la manera de acercarse. Bueno, si fuera yo a hablar algo, es algo que he ido aprendiendo con el tiempo, y es que todos queremos un orden. Queremos decir, yo quiero la unción, quiero que Dios me use como fulano, pero la gente cree que la unción viene de la noche a la mañana. No es como que yo te diga, ora 4 horas ahora y ya la unción va a venir sobre ti. Todo es un proceso. También debe de determinar Dios si Él te ungió para eso. Hay que ver si Dios te ungió para usarte en sanidad. Hay gente que tiene una autoridad para liberar, y hay gente que tiene una unción profética extraordinaria. Y la misma Biblia habla que hay diferentes tipos de dones, pero es el mismo Espíritu. Diferentes manifestaciones, pero todo por el mismo Espíritu. Ahora, ¿qué yo le puedo decir a la gente? Traten de trabajar en su intimidad con Dios, no solamente en la oración. Porque a veces yo puedo entrar a la oración muchas horas, pero sigo siendo la misma persona. La oración debe de cambiar mi forma de comportarme. El evangelio se basa en comportamiento. Yo, cuando soy cristiano, yo tengo que alejarme de mi vieja manera de vivir. Entonces, si yo sigo siendo la misma persona cuando termino la oración, no hay una transformación y un cambio. A veces lo que nosotros necesitamos no es mucha oración, sino falta de frutos del Espíritu, que son el comportamiento. A veces tenemos raíces de amargura, a veces tenemos enojo, tenemos ira, no somos controladores de nuestra boca. Entonces a veces nosotros queremos que Dios nos use como otra persona, pero Dios sabe muy bien que con el carácter que tenemos no nos puede entregar la unción que nosotros anhelamos. Y Dios lo que me ha enseñado a mí es que el hombre de Dios, así como ora, como ayuna, como lee la palabra, también tiene que trabajar con su carácter como persona, porque vemos gente hoy en día que tiene mucha unción, que busca a Dios, pero no ve la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque las señales de Dios no son para exhibirme yo, son para exhibir a Cristo. Y si Dios sabe muy bien que tú no tienes la capacidad de poder soportar lo que lleva la fama de la unción, porque si hay algo que trae la unción es fama y reconocimiento de los hombres, te vas a perder, y Dios prefiere mejor salvarte a que tú te pierdas. Amén, gloria a Dios. Quisiera hacerte una pregunta un poco más directa. ¿Cuál ha sido el proceso por el que tú hayas pasado que has sentido que ha sido uno de los procesos más difíciles? Siempre hay un proceso como que Dios nos da una enseñanza por medio de eso. ¿Hay alguna experiencia que tú hayas tenido que te haya ayudado en cuanto a la fe? Bueno, lo que yo más he experimentado a nivel de proceso, que es lo más fuerte que yo pudiera decir, casi tiro la toalla, fue el proceso de mi madre. La enfermedad y muerte de mi madre. Eso ha sido lo más difícil para mí. Sí, eso nos basamos en eso. ¿Cuándo empezó el proceso del quebrantamiento de la salud de tu madre? ¿En qué año? Mi madre comenzó, estamos en el 2023, ¿verdad? 2023. Mi madre comenzó como el 2020, a mediados casi 2021. A esa fecha comenzó mi madre con su enfermedad. Amén. Yo recuerdo que en una ocasión pude ver una foto de ese proceso. Creo que tú la llevas al médico y siempre estaba ahí. Y la pregunta que quisiera como hacerte, porque a veces dentro del ministerio uno ve milagros, uno ve señales y ve cosas grandiosas. A veces uno viene de predicar y tiene a alguien enfermo. En algún momento hubo como cierto choque entre tu oración en tu casa, lo que tú le pedías al Señor para que viera un milagro en tu madre, cuando tú venías de una campaña, de una actividad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa experiencia? Que es bastante
Bueno, lo de tú poder ver a Dios haciendo milagros a otras personas y no ver a Dios haciendo milagros en ti. Para Dios poder darte esa fortaleza, tú necesitas mucha madurez. Y yo voy a leer un texto bíblico aquí, que Dios me lo dio a mí. Y yo sé que ese texto bíblico le va a bendecir a alguien, que se encuentra en el libro de Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. De la única manera en la cual yo podía tener la paz que sobrepasa todo entendimiento era dándole gracias a Dios por las dificultades. A Dios yo nunca, que yo recuerde, lo cuestioné. Siempre tuve claro que la voluntad de Dios era la que se iba a materializar por encima de mi decisión y que la voluntad de Dios era lo mejor para mi vida, porque a veces nosotros peleamos con la voluntad de Dios cuando la voluntad de Dios siempre es mejor. El proceso de mi madre, hubo una persona, porque mi madre era paciente de diálisis, tenía problemas en los riñones, y mi madre, una persona en esa condición, nunca perdió la fe. Y yo siempre estuve con esa necesidad de hacerme el fuerte para que ella no se afligiera, porque hay problemas que tú no puedes debilitarte para poder darle fortaleza a otra persona. Y una persona que tiene la misma enfermedad que mi madre, porque los que conocen de la situación de la diálisis saben que las personas van decayendo hasta estar el punto de estar en cama. Y esa persona estaba en cama y mami en ese tiempo todavía caminaba. Pero esa persona me llevaron a hablar por ella a una casa, tenía hasta fiebre ese día, y el que sabe de la enfermedad de los riñones, esa insuficiencia renal crónica, sabe que no le puede dar ni una tos. Y esa mujer no podía caminar ni levantarse. Yo oré por ella, Dios la sanó, se levantó, caminó, y creo que esa mujer está ahora en Estados Unidos. Dios le limpió los riñones. Y cuando yo veo esto, yo digo, wow, Dios va a sanar a mi madre. Pero cuando yo oraba por mi madre, más mi madre se enfermaba. Y yo iba a los hospitales. Llegó un tiempo que mi madre la internaron en el hospital. Eso fue en el hospital que está por el 25 de febrero, el hospital Juan Carlos, no sé si está todavía. Y mi madre, estábamos ahí en el hospital. Y yo entro a una sala, estamos orando por las habitaciones como a las 12 de la noche. Y cuando yo entro a la sala, hay una muchacha que tiene un niño interno. Y esa joven que tiene este niño interno, yo empiezo a hablar por ella. Dios me empieza a revelar su vida. Dios me dice, muerte y suicidio ministran su mente. Ella empieza a hablarme que lo que pasa fue que ella se dio cuenta que su esposo la había engañado. Y el diablo le había dicho, mátate tú y mata a tu esposo. Y yo oré por ella. La mujer se reconcilió. Dios la liberó. Y al otro día, a mami le dieron de alta. O sea, que Dios permitió que mi madre estuviera interna para que esa mujer no se muriera y que tuviera un encuentro con Jesús. O sea, que a veces nosotros tenemos que comprender y entender que los procesos que Dios permite en nuestra vida son para bien, porque a los que aman a Dios le ayudan a bien. O sea, que por más difícil que sea el proceso en nuestra vida, Dios es quien nos va a ayudar. Y ese proceso lo vivimos yendo a los hospitales. En el mismo hospital donde mami estaba internada, vi gente que Dios sanó, gente que Dios obró. Yo predicaba y hacía oraciones en las sesiones de diálisis. Y era muy duro para mi vida, pero más duro para mi madre porque lo estaba sufriendo, pero nunca vi que le faltó la fe. Amén. Hay una parte que tú acabas de mencionar y es que los hijos de Dios siempre se mueven con propósito. Y eso que tú mencionaste sobre que fuiste al hospital, pero no fue tan solo a llevar a tu madre, sino también que había una alma que necesitaba una palabra. Y hay personas que a veces se turban porque no entienden. Y más que entender, a veces obedecer la voluntad del Señor. A veces hay personas que se apartan del evangelio porque Dios no contesta una oración en el momento, sea un proceso de enfermedad, cuando a una persona se le muere un familiar y la gente se pregunta y dice, pero ¿por qué si soy cristiano? Y hay un punto bastante interesante que no podemos olvidar, que como creyentes sabemos que un día vamos a partir de esta tierra y lo que queda aquí es de cómo vivimos, de la manera que dimos testimonio. En la parte ya de tu madre, cómo era ella en la oración, su devoción por Dios, cómo en la adoración, porque esa persona del tiempo del evangelio hace unos años atrás
tenían su himnario y siempre le gustaban cantar. ¿Cómo era la vida devocional de ella? Bueno, mi madre, yo quisiera tener esa comunión que ella tenía. Mi madre era imparable, porque mi madre, yo la sabía ver levantarse de madrugada, aún en su enfermedad. Ella se levantaba de madrugada y se tiraba en el piso conmigo a orar. Wow. Aún en su enfermedad, se tiraba conmigo en el piso a orar. Y ella oraba, se levantaba de madrugada a orar, siempre nos ponía las manos. Yo antes de salir, no sé si tú recuerdas, yo me le hincaba y mami siempre me ponía la mano y oraba por mí. Mami no me dejaba salir de la casa sin orar por mí. O sea, era una intimidad y siempre yo la veía en la tarde leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Ella no era una gran predicadora, no era una profeta, no era una gran evangelista, pero tenía una comunión con Dios y Dios le escuchaba. Entonces, cuando una mujer y un hombre se levanta a orar por su familia, no necesita tener un gran ministerio, solamente necesita creer en que el Dios que ella está clamando le está escuchando. Amén. Recuerdo que en una ocasión te escuché hablar sobre cómo ella en medio del proceso de la enfermedad te daba fuerza y te daba como palabra de aliento. Y era como que ella entendía que en algún momento ella iba a partir de esta tierra y te estaba como preparando. Esa parte, ¿tú recuerdas alguna palabra que ella te haya dicho en esos días que tal vez te vio porque era un proceso fuerte? Porque recuerdo que te levantabas en la mañana y la llevaba a diálisis. En algún momento de desánimo, ella te dio una palabra, ¿recuerdas alguna palabra que te dio, que te subió el alma? Bueno, sí, no solamente una palabra, sino una situación. Y fue que ella estaba interna. Una de las primeras veces, mami ya tenía úlceras en el estómago y vomitó la sangre por la boca. Creíamos que mami se iba a morir. Y mami estaba interna y yo soy una persona que a mí no me gusta llorar. No me gusta llorar. Me hacía el fuerte por mi mamá. Por ese día yo no aguanté. Porque yo solamente iba a pensar qué sería de mi vida sin mi madre. Y yo para no llorar delante de ella me tranqué en el baño del cuarto del hospital y empecé a llorarle a Dios. Y empecé a llorarle a Dios y le dije, Señor, yo no quiero que mi madre se muera, pero que se haga tu voluntad. Yo no quiero que ella se vaya, pero por favor. Yo nunca le dije, Señor, tú tienes que hacerlo. Señor, yo te he sido fiel. No. Yo le dije, Señor, si tú quieres, déjamela un tiempo más. Si tú quieres, deja que ella me vea predicar. Si tú quieres, deja que ella vea lo que tú vas a hacer conmigo. Si tú quieres, deja que ella me vea viajar. Y cuando yo salgo de ahí, yo entro a la habitación y me pongo a orar, porque yo estaba orando, era de madrugada, yo estaba orando. Y cuando yo empiezo a orar, no aguanto más, y empiezo a llorar, y me le tiro de rodillas en la orilla de la camilla. Y empiezo a llorarle y a pedirle perdón a mi madre por todo lo que yo había hecho. Y yo recuerde, ella me dijo que no tenía que pedir perdón porque yo no era malcriado ni nada. Pero ella me empezó a decir, tienes que quedarte tranquilo. ¿Sabes por qué me dijo eso? Ella se volteó, yo llorando, en la camilla y se volteó sin fuerza. Y como siempre me puso la mano en la cabeza y empezó a orar por mí, por fortaleza. Ella en su enfermedad muriéndose. Y tú sabes lo que ella me dijo, que me marcó. Ella me dijo, no lloren, porque lo que pasa es que el diablo te está haciendo la guerra a ti por mí. Yo le dije, mami, usted se está volviendo loca, porque la que está en cama es usted, la que está sufriendo es usted. Y me dijo, no, esto es un proceso que tú estás viviendo. Tranquilo, me dijo ella. Empezó a orar por mí, por fortaleza, y yo recobré ánimo. Mire el poder de una madre que aún muriéndose, orando por mí por fortaleza, porque ella sabía el llamado que yo tenía y yo no lo entendía. Y ella comprendía que el enemigo le estaba golpeando a ella físicamente, porque esa era mi manera de debilitarme. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo me había tirado con escasez, con enfermedad, con aflicción, y yo nunca me había detenido. Tú me conoces. Lo único que a mí me detuvo, que me dio hasta depresión, fue el proceso de mi madre, que yo no quería ni orar, ni ayunar, ni buscar a Dios por tan triste que me sentía, porque pensaba que mi madre iba a morir. Pero ese día yo recobré mucha fuerza, porque mi madre, en medio de su dolor y de sufrimiento, oró por mí, por fortaleza. Amén. La verdad es que la madre de nuestro hermano Evangelista siempre fue una mujer de fe. Yo nunca la vi quejándose, ni tampoco echándole la culpa al diablo por nada. En ninguno de los momentos, siempre que iba, sino que le decía, vamos a orar, vamos a hacer una oración, siempre la vi como con ese ánimo y siempre como una sierva sumisa. Ya para llegar a la parte final, me gustaría que me contara sobre la parte cuando ya tú sientes que tu madre
va a partir de esta tierra? ¿Cómo fue la parte espiritual entre Dios y tú? Eh, fue, fue fuerte porque Dios me dio mucha fuerza. Yo todavía no comprendo cómo yo estaba tan tranquilo, aún yo sabiendo lo que iba a pasar. No lo entiendo. Te lo explico, no lo entiendo. Yo solamente le daba gracias a Dios. Lo que te leí ahorita, la paz que sobrepasa todo entendimiento, literalmente, sobrepasa mi mente, no sé cómo pasó. Y el tú confiar ciegamente en Dios, te da esa certeza de saber que es la esperanza que tenemos en Dios, de que un día seremos levantados, o sea, que la muerte no es el final. También ahí va, si tú confías en que el mismo Dios que resucitó a Cristo, también nos resucitará a nosotros, que es lo que dice Pablo, que vivificará nuestros cuerpos mortales. Y yo tengo la esperanza de que un día la volveré a ver. Pero el día que yo vi que ella partió de la tierra, yo sentí como que mi mundo se me cayó encima, porque humanamente hablando no la volveré a ver. Pero yo recuerdo que en medio de ese llorar, estaba yo con mi hermana, en medio de ese llorar, mi madre perdió los signos vitales, y mi hermana, como siempre, yo entré a la habitación y ella me encontró de rodillas en la cama, orando, pero llorando ya. Entonces mi hermana se sorprendió, vio que la cosa estaba mal, porque ella dijo, mi hermano no llora, y me vio llorando. Y cuando mi madre murió, yo solamente de repente me dio para levantar las manos y decir, gracias Señor porque te la llevaste. Gracias Señor porque me la dejaste hasta este tiempo. Gracias Señor por todo lo que tú hiciste y porque tú cumpliste tu propósito. Mi madre, antes de partir de la tierra, me vio salir del país. Vio la unción, fue una actividad del aniversario de mi lanzamiento ministerial y vio la mano de Dios y siempre me veía y vio cómo Dios me suplió en medio de su proceso. Vio cómo Dios abrió puertas. Vio cómo Dios se glorificó. Que te voy a decir esto también, mi madre obviamente no me va a casarme, pero en mi mundo espiritual lo vio. Y tú me dirás, qué raro esto. Yo estaba ahí, mami estaba ya con los signos vitales, que se le iba como la mente y volvía. Y ella en una estaba acostada y se levantó de repente y me dijo, me soñé con tu boda. Soñé que te vi casándote, yo estaba ahí y vi que te casaste con Gloria, mi prometida. Y se volvió a dormir. Le dije, mami, más nunca más volvió a hablar con mi mamá. ¿Qué Dios hizo? Físicamente no pudo ver, pero yo creo y tengo la certeza de que Dios le mostró, Dios creó un escenario, porque para Dios no es imposible, y le mostró mi boda y ella se disfrutó muy bien. Amén, gloria a Dios. Un testimonio bastante interesante. Como decíamos al principio, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, gloria a Dios. Yo sé que hay mucho todavía de qué hablar. Vamos a ir por partes, gloria a Dios, porque sé que es un proceso, es un testimonio un poco amplio y me gustaría sacar todas las partes para edificación. Me gustaría darte la oportunidad para que le des una reflexión, un consejo a las personas que están escuchando que se sienten turbados porque han visto que lo que ellos le han pedido a Dios, ya sea en un proceso de salud, ya sea de un familiar o personal, no han visto cómo Dios ha respondido. ¿Cuál sería la enseñanza o la palabra que tú le darías a ellos en este momento? Cada una de esas personas que tienen un familiar que está enfermo, no pierdan la fe. Porque si Dios no sanó a mi madre, no necesariamente Dios no va a sanarlo de ustedes. Dios hace como Él quiere. Pero si está en la voluntad de Dios, no sanar a una persona, recuerda que es más beneficioso para Dios salvar la alma, que la alma esté en la tierra sufriendo y se pueda perder. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, dice la palabra de Dios. O sea que si estás en un problema, en un proceso ahora mismo, y sabes que tal vez hay un familiar tuyo que posiblemente vaya a partir de la tierra, cuando parte de la tierra no cuestiones a Dios, sino que dale gracias a Dios porque te lo permitió tener hasta este tiempo y ten la confianza en Dios de que un día lo volveremos a ver. Entonces no pierdas la fe también si está enfermo. Cree hasta el final de que Dios la va a sanar, porque Dios puede hacer milagros y yo lo he visto. Entonces cree hasta el final. Yo creí hasta el final con mi madre que Dios lo iba a sanar. Ahora, que lo que va a pasar en tu vida y en la vida de la persona, que no sea por falta de oración ni por falta de fe, sino que sea la voluntad de Dios. Que no sea porque tú no oraste lo suficiente, que no sea porque tú no hiciste lo que tenías que hacer. Espiritual y humanamente hablando, hicimos lo que pudimos con mi madre, pero ya era la voluntad de Dios. Y te recomiendo que le creas a Dios hasta el final, porque Dios es quien da nuestras fuerzas. Amén. Hemos escuchado palabras que han sido vividas, testimonio con prueba de que todo eso es real. Hay unos videos y hay una foto de medio del proceso que se la vamos a compartir también en el video,
y para decirle que mantenga su fe en Dios. Venga lo que venga y pase lo que pase, recuerde que Dios permanece fiel. Me gustaría que lo despida con una oración, para que esa oración llegue a personas que están atravesando momentos difíciles, y ahí despedimos la parte del espacio del programa. Amén. Amén. Vamos a orar por tu vida. Yo sé que hay personas que están pasando necesidades y dificultades. Amantísimo Dios y Padre nuestro, te glorificamos, te damos la gloria y la honra, porque tú eres bueno y porque para siempre son tus misericordias. Seguimos humillados delante de ti, pidiéndote por cada una de esas personas, Dios, que están pasando por necesidades y dificultades. Tu palabra dice que tú eres aquel que multiplica las fuerzas y aquel que no tiene ninguna. Yo sé, Dios eterno, que algunos de ellos no están comprendiendo y le tienen miedo, Dios eterno, al mañana, al que puede pasar. Pero tú eres aquel que multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ninguna y que da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo te pido que tú lo fortalezcas, que tú lo restaures, que le den la sabiduría y el entendimiento para comprender tu voluntad, Espíritu de Dios. Ayúdalos a aceptar tu voluntad y acercarse más a tu voluntad, Dios eterno, porque estos procesos que ellos están viviendo deben de acercarlos más a ti, no alejarlos. No los dejes caer en tentación, más líbralos del mal. Amén y amén. Y amén. Dios le bendiga y la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Espero que esta palabra le haya llegado. Nos vemos en el próximo programa. Hablemos de Dios. Bendiciones. Amén.